Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Denise Ellis, coordinadora de cooperación. En nombre de la representación en México de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, les doy la más cordial bienvenida y los saludo con gusto en ocasión de la quinta sesión del ciclo de entrevistas sobre educación y alfabetización socioemocional que hemos llevado a cabo a lo largo de este ciclo escolar y que tiene por propósito el compartir con ustedes diversos temas de interés para las y los docentes, alumnos, padres de familia y el público en general. Para el día de hoy tendremos la participación de dos grandes expertas, quien nos hablará de la relación entre escuela y familia. Y bueno, también me gustaría aprovechar este espacio para agradecer la confianza de la doctora Marta Belda, subsecretaria de Educación Básica, quien ha mostrado gran interés y ha promovido estas charlas. Y bueno, como muestra de ello, también el día de hoy nos tiene un mensaje de saludo y bienvenida que les quisiera compartir. Muy buenos días, docentes, directivos, escolares, padres de familia y todos los educadores en el más amplio sentido del término que nos acompañan en este espacio virtual. Esta mañana tengo el gusto de darles la bienvenida a la entrevista de febrero, Educación y Alfabetización Socioemocional, que tratará sobre el binomio clave a lo largo de la vida y en todos los procesos educativos, incluyendo, por supuesto, la educación socioemocional. El binomio familia-escuela. Antes que nada, los felicito por estar aquí, porque este ciclo está ayudando a expandir nuestros horizontes educativos con las voces y las miradas de expertos de diversos países, con diversos enfoques y trayectorias, pero en feliz coincidencia con los objetivos de la reforma educativa que hoy conjunta los esfuerzos educativos de nuestro país de tal manera que no cuesta calificarlo como hacer historia. Estamos haciendo historia. Los objetivos fundamentales de la reforma son incontestables y al momento de iniciar ya eran impostergables. Se trata, por ejemplo, de responder a una exigencia social para fortalecer a la educación pública, laica y gratuita. Asegurar una mayor equidad en el acceso a una educación de calidad. Fortalecer las capacidades de gestión de la escuela y propiciar nuevas oportunidades para el desarrollo profesional de docentes y directivos. Formarnos para educar en lo socioemocional siempre fue parte de la reforma, pero la pandemia le dio otro significado a esta necesidad. La volvió una urgencia. Tenemos que ser muy buenos educadores, muy pertinentes y eficaces. Tenemos que serlo ahora mismo, porque ya estábamos en camino de ofrecerles a las infancias y a las adolescencias una formación que les permita transformar el mundo tan profundamente como consideren necesario. Para ello, buscábamos otorgarles las herramientas intelectuales, afectivas, emocionales, sociales y políticas para que puedan proceder a esa transformación y apoyándolos a ser efectiva, intelectual y moralmente libres y autónomos mediante la creación de puentes con otras instituciones, tal como aquí lo estamos haciendo con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Pero el carácter de urgencia y la altísima exigencia de calidad y pertenencia se la debemos a una crisis planetaria que, como casi todo lo demás en la vida, dejó mucho dolor, pero también enormes oportunidades. Los invito a participar activamente en la entrevista, a seguir pendientes del resto del ciclo y a comunicar y contagiar
su entusiasmo y su interés entre compañeros docentes y entre todos los que llevamos muy en alto la responsabilidad de educar en la escuela, en el hogar y en todas partes. Muchas gracias. Gobierno de México. Agradecemos nuevamente el apoyo brindado por la subsecretaria, la doctora Marta Belda. Y bueno, antes de dar paso a la entrevista, me gustaría mencionarles un poco la dinámica que tendremos el día de hoy, y con la idea de poder dar respuesta a todas sus preguntas y a sus inquietudes. Los invitamos a hacer sus preguntas, comentarios, compartir sus experiencias a través de las redes sociales, tanto de la OEI como de la SEP. Y bueno, nosotros nos encargaremos de recopilarlas y conforme a estas guiaremos la entrevista y la participación de nuestras especialistas. Sin más preámbulo, me gustaría presentar a nuestra entrevistadora, la doctora Heidi Diana Fritz Macías, quien es doctora en educación por la Universidad Iberoamericana, especialista en logoterapia y maestra en educación familiar. Heidi, buenos días. Heidi ha colaborado en proyectos para la mejora educativa, en consultorías con el Banco Interamericano de Desarrollo, en la creación de contenido en plataforma del ENAPI, Concipina y Mexicanos Primero. Es coautora de libros de educación socioemocional para preescolar y primaria baja, además de publicar varios artículos académicos en revistas internacionales. Actualmente dirige los programas de técnico superior universitario en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Heidi. Sin más, te cedo la palabra para iniciar con esta entrevista. Muchas gracias, Denise, por tus amables palabras. Saludo a todos, buenos días en México, a todas y a todos, y buenas tardes en Navarra, España, donde se encuentra nuestra invitada del día de hoy. Es un enorme gusto y honor tener hoy con nosotros a Leticia Garcés Larrea, quien nos va a hablar de su dedicado trabajo de muchos años sobre este binomio familia-escuela, un binomio inseparable de la educación socioemocional. Te damos la más cordial bienvenida, Leticia, y te cedo nada más un momento la palabra para que saludes y me permitas después explicar la dinámica de nuestro conversatorio. Bienvenida. Tu micrófono, por favor. De todo corazón, muchísimas gracias. Me siento halagada, privilegiada por poder estar aquí compartiendo un tema del que me siento muy orgullosa de poder estudiar, investigar y compartir, porque tanto la familia como la escuela necesita que estemos participando de estos espacios de reflexión. Heidi, muchísimas gracias por este espacio que vamos a compartir tú y yo y que vamos a estar disfrutando con otras personas que están escuchándonos. Es un privilegio tenerte aquí, nos da muchísimo gusto, de verdad es una emoción. Si me permiten, me gustaría comentar la dinámica de nuestro conversatorio. Primeramente vamos a dar a conocer la semblanza de Leticia Garcés Larrea. Posteriormente le vamos a ceder la palabra para que haga una breve presentación de lo que ella ha trabajado con tanto énfasis y con tanto entusiasmo que se refiere a la parentalidad positiva. Una vez que ella nos ha introducido en este contenido, iniciaremos con una pregunta detonadora, digamos, para invitarlos después a todos ustedes, docentes que nos escuchan, para que elaboren sus propias cuestionamientos, preguntas y las coloquen, por favor, en el chat de las redes sociales. De esta manera les podremos dar voz y estará Leticia en la mejor disposición de estar atendiendo todas sus inquietudes. Bueno, dicho lo anterior, me permito leer brevemente la semblanza de nuestra invitada del día de hoy. Es pedagoga por la Universidad de Navarra y especializada en educación emocional con posgrado de la Universidad de Barcelona y máster por la UNED de Madrid. Después de laborar como cooperante en Guatemala y coordinar acciones en materia de infancia, en el 2010 fundó Padres Formados en Navarra. Es un centro de formación y orientación familiar que atiende a padres y madres que desean recibir asesoramiento sobre la crianza de sus hijos. Como parte de su trayectoria, ha publicado cuentos para la gestión emocional y libros sobre parentalidad positiva.
Asimismo, se destaca el desarrollo de la campaña de sensibilización Educar sin Miedo, a fin de promover los buenos tratos a través de las redes sociales y la elaboración de una guía y 10 cortometrajes. Saludo también a ambos intérpretes de lengua de señas que nos estarán acompañando el día de hoy. Leticia, con mucho gusto, ahora sí estamos dispuestos a escucharte y listos para atender tu presentación. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, pues me ha encantado la presentación, muy amable y unas palabras muy agradables. Me encanta tener un intérprete que pueda estar dando voz a todo este trabajo. Así que voy a presentar para que brevemente poder un poco explicar en qué consiste la parentalidad positiva. Bueno, aquí tengo un poco mis datos por si alguien quiere luego buscar información. Quizás lo más interesante que puedo compartir va a ser la cuenta de Instagram, porque yo principalmente las redes sociales las utilizo para compartir contenido educativo de valor, de sensibilización, para reflexionar, porque es muy importante poder pensar, ¿no? Poder pensar y poder cuestionarnos si el tipo de crianza que estamos llevando a cabo realmente es la que deseamos, queremos, la que conviene, ¿no? O quizás hay cuestiones que podemos mejorar. Bueno, lo más importante para mí es que quede claro que el término de parentalidad positiva es algo que tiene un respaldo científico, que se nutre de ciencia, como es la inteligencia emocional, la neuroeducación, la educación emocional. Quizás la definición más interesante que he encontrado ha sido en un artículo que os invito a leer, que dice que parentalidad viene de parental, de parientes, viene del latín parens, parentis, que está en la familia de palabras como parto, puerperio, cosas muy relacionadas con la mujer. Panes incluye tanto a madre y padre y viene del verbo parir, con lo cual es una forma muy inclusiva de hablar de la responsabilidad que tenemos como cuidadores principales de niños y niñas en desarrollo. De esta primera definición, muy abierta, puedo deciros que la parentalidad positiva es una ciencia aplicada a las relaciones familiares, y eso nos permite entender que en el día a día, en lo que es la vida cotidiana, se dan un montón de circunstancias, de situaciones, de conflictos que tenemos que aprender a interpretar de una forma positiva, ver más allá de la conducta, ver más allá de lo que el niño está expresando a través de un comportamiento y ser capaces de responder con una gestión emocional lo suficientemente buena como para poder marcar límites, unos límites que dan seguridad, unos límites que ayudan, que sirven para que ese niño, esa niña pueda crear con nosotros un apego seguro, que se establezca una comunicación positiva y se pueda desarrollar, llegando, por supuesto, a la adolescencia, pasando por una infancia, ¿no? A mí me gusta decir infancia bien tratada, adolescencia bien encaminada. ¿Esto por qué es importante? Porque generalmente interpretamos que parentalidad positiva, educación emocional, es a veces ser permisivos con la crianza de nuestros hijos e hijas, con el alumnado, y hay muchos conceptos que han ido perdiendo valor con el tiempo, quizás porque no hemos entendido bien el concepto como es crianza positiva, disciplina positiva, crianza respetuosa, crianza consciente, educación positiva. Son como unos términos que nos han ido confundiendo hasta el punto de que hay gente que relaciona eso con la permisividad, ¿no? Y defiende que un tortazo a tiempo es lo que el niño necesita para portarse bien, y que estamos siendo muy flexibles, muy blandos, una educación donde los está haciendo a los niños débiles. Y la educación emocional, la parentalidad positiva, no tiene nada que ver con la educación permisiva. La parentalidad positiva se nutre de investigación científica, con lo cual tenemos que analizar, cuestionar, ¿no? Hacer autocrítica de cómo estamos educando, cómo, desde qué emociones estamos comunicándonos con los niños y con las niñas, y en realidad si lo que estamos haciendo, las decisiones que estamos tomando realmente parten de una reflexión, de una conciencia, o nos estamos dejando llevar muchas veces por la rabia, por la frustración, por los miedos, ¿no? Y para explicar de una forma sencilla os voy a poner... Hija, ten más cuidado. Si te haces daño, luego no me vengas llorando. ¡Ay, no grites tanto, que me molestas! No pises el césped, que viene la policía y te echa la bronca.
Ni se te ocurra subirte ahí que te vas a caer. No pintes con eso, que te vas a manchar. Como te portes mal, ya sabes que los reyes no te van a traer regalos. Venga, déjame a mí, anda, que a ti te cuesta un siglo pelarla y tenemos prisa. Venga, trae. Creo que en un minuto se ha podido ver claramente que la parentalidad positiva tiene que ver con la forma en la que miramos a la infancia, cómo nos comunicamos, desde qué emociones lo hacemos, si educamos de una forma consciente, emocionalmente competente, si la inteligencia emocional que aplicamos y utilizamos en nuestro día a día, en nuestro trabajo, también somos capaces de aplicarlo en las relaciones filoparentales. Si queréis ampliar este tipo de reflexiones, tenéis los 10 cortometrajes que hicimos para esta campaña, los tenéis en el canal de YouTube con esta guía que os van a hacer llegar, donde hay cerca de 150 frases que los padres y madres solemos decir en el día a día sin ponerles mucha conciencia, y realmente la parentalidad positiva es entender que en el día a día, a la hora de llamar la atención a un niño, corregirle, enseñarle algo, tenemos que tener en cuenta tanto cómo se siente él como cómo nos sentimos nosotros, cómo le hacemos sentir a él y desde dónde nos estamos comunicando. Entonces, la parentalidad positiva tiene que ver con la propia gestión emocional y con entender cuáles son las necesidades emocionales y cerebrales de un niño y una niña en cada etapa, tanto en la etapa infantil como en la etapa adolescente. Tenéis también este contenido que son 8 canciones que hicimos para trabajar todo el tema de la identificación emocional en los niños, que lo podéis escuchar también en YouTube, os lo harán llegar, para que podamos trabajar también con los niños y con las niñas, desde bien pequeñitos podamos trabajar lo que es la identificación de las emociones, porque ellos necesitan contarnos lo que sienten, y es fácil hablar de las emociones cuando son placenteras, pero no tanto, no tan fácil cuando son emociones displacenteras, ¿no? Como es la tristeza, el miedo, y los niños necesitan contarnos cómo se han sentido en el aula, con un compañero, con un igual, con una amiga que les ha dejado de lado, o ellos mismos que no han sido capaces de integrarse porque les han faltado habilidades sociales. Entonces, todo lo que es educación socioemocional tiene que ver con la forma en la que ese niño se relaciona y se adapta con el medio, pero la parentalidad positiva es lo que nos va a permitir realmente ayudar a esos niños a hacer esa integración, esa adaptación con ese medio social. Por lo tanto, antes de empezar con la parte de las preguntas, os diré de forma muy sencilla que educar desde la parentalidad positiva es hacerlo con pausas afectivas, no solamente con pautas educativas. Y me va a permitir unos instantes el poder explicar esto, algo tan fácil, ¿no?, de decir, y tiene pues mucha profundidad. Generalmente los docentes estamos muy acostumbrados a enseñar, a dirigir, a decirle a los demás lo que tienen que hacer, ¿no? Estamos acostumbrados a corregir comportamientos, a llamar la atención, porque tenemos que enseñar, porque tenemos que corregir, porque tenemos que disciplinar. Y muchas veces en esa forma de disciplinar nos falta una pausa afectiva, una pausa que nos regula emocionalmente, una pausa que nos da un paso hacia atrás para poder observar, para poder entender, para poder captar más información, por qué el niño ha hecho lo que ha hecho, por qué esa niña se ha comunicado así, por qué se ha comportado así, por qué me ha mentido, por qué le ha pegado, ¿no?, por qué se ha comportado de esa forma en la adolescencia, ¿no? Cuando entendemos cómo funciona el cerebro de un niño y de un adolescente, y como docentes, como padres, nos permitimos el hacer esa pausa afectiva, hacemos una toma de conciencia, ejercemos, digamos, esa regulación emocional para podernos dirigir de una forma emocionalmente competente, ¿no? Entonces, esas pausas afectivas es lo que necesitamos muchas veces, y entender que antes de corregir cualquier comportamiento, antes de disciplinar, de llamar la atención, de corregir cualquier situación que se haya dado en el aula o que se haya dado en la familia, hay que preguntarse si realmente tengo la capacidad de poner el amor por delante del error,
Porque probablemente haya que llamar la atención a ese niño, haya que corregir un comportamiento, necesite aprender algo, pero muchas veces cuando lo hacemos sin hacer esta toma de conciencia, el amor se queda en un segundo plano y el error, el mal comportamiento, ¿no? Eso que nos parece tan inadecuado, que creemos que tenemos que corregir porque si no parece que el niño no lo va a aprender, eso de repente toma mayor fuerza, nuestra gestión emocional se debilita y no somos capaces de envolver nuestras palabras, ¿no?, en esa afectividad, en ese amor, en esa amabilidad que muchas veces es necesario para educar con amor y con firmeza, ¿no? Y que esa parentalidad positiva tenga en ese momento cierto protagonismo. Entonces, antes de continuar, quizás te daría la palabra, Heidi. Muchas gracias. Toda esta primera intervención tuya nos deja un montón de ideas sobre la mesa que yo quisiera rescatar, por lo menos 3 que me parecieron fundamentales. Esta idea de que los padres necesitan primero conocer sus propias emociones y aceptarlas para entonces conocer y aceptarlas de sus hijos, con este gran respeto del que estás hablando todo el tiempo. El valor de las pausas afectivas, que creo que es algo que se nos puede olvidar en la cotidianidad por el estrés, por que estamos abrumados y demás. Y me encanta que todo esto lo fundamentas tú en las ciencias. Entonces, pues creo que ya tenemos materia prima para que nuestros docentes, nuestras docentes empiecen a generar sus inquietudes, coloquen sus preguntas. Pero pues justamente para empezar, te lanzo yo la primera. ¿Cómo el docente puede contribuir en las habilidades socioemocionales de las y los niños y qué tipo de barreras pueden encontrar los docentes en la interacción con las familias? Qué buena pregunta. La verdad que es una pregunta que no tiene una única respuesta. Se puede explicar de muchas maneras y yo quizás para hacerlo de una forma ordenada, voy a explicarlo de esta forma, que es teniendo en cuenta 6 puntos que para mí son fundamentales, ¿no? Podríamos responder a esa idea de cómo puedo contribuir como docente a la parentalidad positiva que esa familia tiene que ejercer, ¿no?, desde el hogar, ¿no?, para favorecer lo que es el desarrollo emocional de ese niño o de esa niña, ¿no? Lo primero, que algo tenemos que tener muy en cuenta es que yo tengo que trabajar en mi propia inteligencia emocional porque mi bienestar emocional como docente es fundamental. La primera persona que tiene que estar bien soy yo, porque de mí dependen muchas cabecitas que se están desarrollando por cómo yo los miro, por cómo yo los trato, por cómo yo me dirijo a ellos. No sé si, me imagino que sabréis, ¿no?, el efecto Pigmalión, ¿no?, en qué consiste, pero bueno, esto es una investigación que hubo donde se vio claramente que la forma en la que los docentes, ¿no?, pensaban, hablaban y miraban a su alumnado, pues influía directamente en el resultado académico de esos niños, esas niñas, porque tenemos realmente un impacto en ellos y cómo hablamos, cómo pensamos, cómo nos dirigimos a ellos, configura de alguna manera su identidad, porque los niños al final no cuestionan a sus padres, no cuestionan a sus profesores, creen lo que nosotros decimos y por eso es tan importante que creamos en ellos, ¿no? Entonces, hay un compromiso con la propia inteligencia emocional que nos tiene que llevar a aprovechar los conflictos que surgen en el aula. Hay una diferencia entre un conflicto entre iguales, un conflicto de aula, que pues realmente se puede resolver de muchas maneras, y cuando ese conflicto no se resuelve y se mantiene en el tiempo y ya empezamos a tener, pues a cumplir unas características que tienen que ver con el acoso escolar, con el bullying, cuando vemos que se repite en el tiempo, cuando hay una diferencia de poder entre un compañero y otro, cuando vemos que hay un apoyo grupal, ¿no?, que esa persona, ese niño o niña se está sintiendo vulnerable, que tiene esa sensación de indefensión aprendida, ¿no?, que nadie me va a ayudar, nadie me va a proteger y no voy a poder con esta situación, ¿no? Cuando vemos que ya esos conflictos no se han resuelto, pues sí que podemos hablar de acoso escolar. Pero el propio docente, cuando trabaja en su inteligencia emocional, tiene más capacidad de ver en el conflicto una oportunidad para trabajar el vínculo entre los iguales, las relaciones, lo que es el buen trato, lo que son las relaciones positivas, lo que son las habilidades sociales, más que enfocarnos en ese conflicto que se da por no haber sido
capaces, o sea, cuando hablamos de acoso escolar, ¿no? Hablamos ya de que no se han sabido resolver de forma positiva diferentes situaciones que se han dado en el día a día, ¿no? Y acabado en acoso escolar, ¿no? Hay una serie de factores que no se han tenido en cuenta. Y no se ha podido, digamos, evitar que eso acabe en un drama, ¿no? Pero el docente se tiene que comprometer con su propia inteligencia emocional, tiene que ver que los conflictos son oportunidades para trabajar las relaciones y los vínculos afectivos en el aula. Hay que actualizar los conocimientos como docente, no podemos seguir educando desde el conductismo, que eso es mucho más atrás del 1970, con lo cual hay que actualizar la forma en la que yo corrijo, en la que yo resuelve un conflicto, porque hay veces que se resuelven de forma pues muy básica, ¿no? O se saca el alumno de clase, o lo mandamos al rincón de pensar, o le hacemos copiar en una hoja me voy a portar bien, que dices esto es muy obsoleto, muy antiguo y se sigue utilizando, ¿no? Entonces hay que actualizar un poco los conocimientos para valorar si la forma en la que estamos atendiendo una situación realmente está siendo favorable o no. Por otro lado, también hay que favorecer las relaciones positivas con las familias y esto, la forma de hacerlo puede ser o bien a través de formaciones que yo como docente o como escuela podamos organizar para las familias del centro, o bien a través de recomendaciones, sugerencias, que ahora mucho se utiliza correo electrónico, WhatsApp, redes sociales, ¿no? O sea, estar en continuo, digamos, formación hacia las familias, ¿no? Para que las familias se sientan apoyadas por la escuela, ¿no? Hay que mantener la vocación también del docente, esa vocación, esa motivación intrínseca, esa fuerza interior, ¿no? Porque hay muchos docentes que la están perdiendo, y la están perdiendo para empezar porque no están siendo capaces de mantener esa fuerza que sentían, ¿no? Esa energía, esa vocación que sentían, pues porque al final el no contar con recursos emocionales suficientes, no contar con competencias emocionales suficientes, no contar con una inteligencia emocional que te permite gestionar tu estrés, no desarrollar tu resiliencia, hace que lo que era el trabajo de tu vida, ¿no? El sueño de ser maestro, pues ya no tenga tanta, digamos, no te genere tanta inquietud, tanta ilusión, tanto deseo, tanta motivación, ¿no? Y por último, pues al final hay que tener en cuenta que lo que hacemos como docentes, como familia, tiene que tener un respaldo científico, y de ahí, ¿no?, la importancia de basar nuestras decisiones en principios, ¿no? En principios de parentalidad positiva, en principios de educación emocional, ¿no? Si la corrección que acabas de llevar a cabo en el aula o en la familia consideras que tiene un respaldo, ¿no?, científico, pues podemos decir que se puede mantener esa decisión. Si valoramos que nos hemos podido equivocar porque la forma de corregir un comportamiento no tiene ningún respaldo científico, como sería el recurrir al castigo, tanto físico como verbal, como de acción, ¿no? El aplicar un castigo determinado para modificar un comportamiento, ¿no? Y lo analizamos y vemos que no hay ningún respaldo científico que realmente nos diga que con ese castigo realmente ese niño o esa niña va a aprender algo positivo, pues simplemente tenemos que rectificar, ¿no? Y tomar otra decisión, ¿no? Porque no vamos a perder autoridad, sino que la vamos a ganar, ¿no? Entonces, con estas 6 ideas podríamos responder tanto a las 3 preguntas que decíamos, ¿no?, que resumías tú, ¿no? Pues los profesores tienen que también, los docentes tienen que conocer sus emociones, hay que saber hacer pausas afectivas y hay que respaldar con ciencia todo lo que vamos haciendo. Pues con estas 6 ideas estaríamos respondiendo a tu pregunta, Heidi. ¿Cómo contribuye el docente, ¿no?, a la parentalidad positiva? Muchas gracias, y nos das mucho material para reflexionar. Ya tenemos aquí una pregunta, es Jorge Castro quien nos dice: hace un tiempo leí que la escuela debe buscar cumplir sus objetivos educativos con padres, sin padres y a pesar de los padres. ¿Qué opinión te genera esta aseveración? Me encanta la pregunta, me gusta muchísimo, estoy de acuerdo, ¿por qué? Estoy de acuerdo por varios motivos. Pienso que en lo que la escuela encuentra la excelencia, ¿vale? Tenemos que en el día a día hacer las cosas lo mejor que podemos y sabemos. Entonces, hay que partir con lo que tenemos, con la motivación que
tenemos o que somos capaces de generar los demás y hay que empezar haciendo cositas. Entonces, yo suelo contar mi experiencia. Yo en el 2010, que inicié Padres Formados, lo inicié en el salón de mi casa con otras madres del entorno a quienes pues yo les quería compartir las reflexiones a las que yo iba llegando, en lo que me iba actualizando, iba dejando el conductismo a un lado y iba un poco reciclando mis ideas, ¿no? Con otras nuevas propuestas y yo las iba compartiendo, ellas me iban dando su feedback, lo iban aplicando, me iban contando cómo les iba yendo, ¿no? Entonces, yo no esperé a que alguien iniciara el proyecto, ¿no? De hecho, la palabra proactividad es hacer que las cosas sucedan, ¿no? Y iniciarlas tú de alguna manera, con lo que tienes, con lo que sabes. Entonces, yo no tenía entonces la experiencia que tengo ahora, ni los conocimientos que tengo ahora, y de aquí a 10 años tendré mucha más experiencia, mucho más conocimientos y también me daré cuenta, pues, esa actitud también humilde de decir cuanto más sé, menos entiendo, y eso al final me está comprometiendo continuamente a reciclarme, ¿no? Porque realmente nadie lo sabemos todo y ni falta que hace, ¿no? Pero sí que pienso que si un docente tiene una motivación alta y tiene un interés y tiene realmente un deseo grande de influir positivamente en la parentalidad de sus familias, de su aula, puede empezar dando una charla una vez al trimestre, una vez al mes, lo que le apetezca, una vez al año, convocar a las familias, que de 100 familias acuden 5, son 5. No pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esas 5 familias con esa experiencia, van a cambiar su mirada hacia la infancia, van a tener la oportunidad de reflexionar sobre la crianza, sobre cómo ha sido su infancia, cómo han sido tratados de niños, cómo se han sentido en su infancia, cómo les están haciendo tratar a sus hijos. Porque muchos padres decimos, no quiero ser como mi madre y luego soy peor. ¿Pero por qué soy peor? Porque no quise ser y total que estoy siendo, no queriendo serlo, peor. Entonces, cuando esto sucede, esas 5 mamás, esos 5 papás cambian su mirada hacia la infancia, ¿no? Entienden muchas cosas de su propia infancia y solo con eso empiezan a tratar a sus hijos de una forma diferente, mucho más afectiva, mucho más respetuosa. Esas mamás estarán en la calle, actuarán, corregirán a sus hijos, ¿no? En un parque y habrá muchos ojos que las vean, que las observen y que se pregunten, no sabía que a un niño se le podía tratar de esa manera, yo pensaba que a un niño había que tratarle con dureza porque es de la forma en la que se me trató a mí. Con lo cual, si tienes interés, tienes motivación, tienes ganas, no hay que hacer grandes congresos, simplemente hay que hacer una propuesta que tú puedas hacer, que se acorde, que se ajuste a tus inquietudes, a tu motivación, a tus recursos, la planteas, que respondan las personas que respondan y empiezas por algo. Y a lo mejor un día te das cuenta que has sido parte de un cambio social, ¿no? Que fue imprescindible como tantos otros, ¿no? Que han generado cambios en la sociedad. Leti, y me imagino que quien lo logra y quien lo vive lo percibe y lo modela y lo comparte y lo difunde, ¿no? Y eso sería estos círculos concéntricos de poder compartir y contagiar a más padres en esta sintonía. Sí, pienso que los grupos de padres que se pueden generar, yo desde el 2010 he ido impartiendo formación en muchos lugares, yo me he ido trasladando, he ido creando grupos, mayoritariamente han sido mujeres, pero porque quizás las mujeres tenemos o más interés o más inquietud o de siempre la crianza ha sido nuestra y yo no lo voy a cuestionar y no voy a decir ya ha llegado el momento de que los hombres también asuman, no, porque pienso que eso es muy personal, entonces no hablo de ideales ni de lo que debería de ser, hablo de lo que es. Entonces, ¿qué es lo que es? Lo que es que esta mamá tiene mucho interés y este papá quizás no tiene tanto interés. Bueno, pues partamos de la motivación que tiene cada persona en cada momento, porque igual que con los niños solemos decir, el aprendizaje significativo, hay que generar en los niños esa emoción, el niño aprende emocionándose, el niño tiene que seguir su curiosidad. Entonces, si en los niños estamos intentando cambiar esta mirada, ahora con los adultos no vamos a imponer las cosas, ¿no? Y decir, pues tú eres el padre, tú eres también parte de, y entonces también te corresponde hacerte cargo, vamos despacio, porque a veces con una persona que tenga interés, el interés que sea, que cambie una mirada, que cambie su forma de gestionarse a nivel emocional frente al comportamiento disruptivo de su hijo o de su alumno, que el trato sea afectuoso, una mezcla entre amor y firmeza, lo que es respeto, que aplique la parentalidad positiva, ¿no? Que a ver si conseguimos también explicar varios principios que tienen que ver con esta parentalidad, pues es más que suficiente. Entonces, empieza por ti, empieza por tu entorno, empieza por una propuesta
y espera que la gente responda. Esa respuesta es con la que vamos a trabajar. No, aquí no hay ideales que valgan. Fíjate, ahora tenemos otra participación masculina, eso nos da muchísimo gusto. Es Juan Vela, nos comparte su comentario y la pregunta es, todavía en las escuelas y vida diaria se nota que el manejo de las emociones no llega a ser el adecuado o que existen diversas situaciones de violencia. ¿Qué nos pudiera recomendar a directivos, maestros, padres y madres? Qué bueno. Bueno, pues quizás ahora para poder responder a esa pregunta, puedo explicar un poquito en qué consiste los 10 principios de parentalidad positiva, porque con esos principios vamos respondiendo a esta pregunta y a otras muchas, tanto como hemos dicho, ¿vale? Familias, docentes, directivos, líderes, empresarios, cualquier persona que esté trabajando con personas, ¿de acuerdo? Entonces, estos 10 principios responden a una reflexión que en un momento dado yo me hice, donde veía que cada año me preguntaban lo mismo, si no lo mismo parecido. Y yo decía, una generación, ¿no? Padres nuevos y preguntan lo mismo. Todos preguntan sobre las rabietas, las frustraciones, ¿no? El llanto, la adolescencia, la mentira, el castigo y las preguntas se repiten una y otra vez, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo responder a esas preguntas que tienen que ver más con la maternidad y no tanto con la cultura, con el origen, con el país, sino que se ve que la mayoría de padres y madres que tenemos que hacernos cargo de la crianza de un hijo y una hija en desarrollo, ¿no? Tenemos tal responsabilidad que nos hacemos preguntas que hasta el momento no nos las habíamos hecho porque la maternidad despierta una serie de emociones muy, muy profundas que hasta ahora nada nos las había despertado, ¿no? Entonces, vi que pues, hay mucha información que tiene que ver con la parentalidad positiva, porque nos nutrimos de otras ciencias como la inteligencia emocional, la neuroeducación. Y entonces dije, bueno, de forma sencilla, ¿cómo puedo explicar a las familias estas preguntas que me hacen año tras año y que entiendo que de aquí a los próximos años me van a seguir preguntando lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo favorecer, facilitar a las familias? Entonces, pienso que a veces las familias necesitan un marco, ¿no? El marco son estos 10 principios, no son los únicos. Yo he elegido estos 10 principios porque considero que, digamos que lo abarcan prácticamente todo, o lo más importante, pero digamos que el listado no está cerrado, ¿no? Se puede ir ampliando, ¿no? Pero las familias cuando lo entienden pueden hacerse la siguiente pregunta y es, ¿esta corrección que acabo de hacer o esta, digamos, forma de gestionar un conflicto realmente favorece el desarrollo emocional de ese niño, de ese alumno, de ese hijo, o hay algo que yo puedo cambiar, puedo modificar? Entonces, la respuesta es, si tu corrección, si tu gestión del conflicto ha tenido en cuenta, ¿vale?, varios de estos principios, podemos darlo por válido, ¿vale? Y si por el contrario tu corrección carece, ¿no?, de estos principios o brillan por su ausencia directamente, pues podemos valorar que quizás esa corrección no ha sido educativa, ha sido correctiva, pero no educativa, ¿no? Entonces, quizás voy a explicaros muy por encima, pero el primer principio tendría que ver con la pertenencia, ¿no? Los hijos necesitan pertenecer, ¿no?, a la familia, ¿no?, pertenecer a un grupo, ¿no?, ser reconocidos, ser aceptados, ¿no? Pero esa pertenencia no es como un objeto, ¿no?, que yo pago y es mío, sino que esa pertenencia conlleva educar para que hagan un buen uso de la libertad. Por eso la idea de que los hijos, aunque llevan mi apellido, no me pertenecen, pero sí que tenemos que, por un lado, educar en el apego seguro, en ese concepto de pertenencia. Pertenezco a mi familia se hace cargo de mí, de mis cuidados, de mis necesidades, de que no me falte de nada, generamos ese vínculo afectivo, pero no eres mío ni es de mi propiedad. Perteneces digamos, a esta familia, pero no me perteneces a mí. Por eso yo no voy a condicionarte a la hora de tomar decisiones que tengan que ver con tus sueños, no con tu futuro. Te voy a dar todos los recursos que tú necesites para que te desarrolles, ¿no? Te voy a enseñar a pensar para que puedas hacer un buen uso de tu libertad, pero te voy a educar
para que, como dice esa frase que me gusta tanto, ¿no? Eches raíz esto, pero al mismo tiempo tengas alas para volar, ¿no? Entonces, habría que preguntarse a la hora de corregir, de educar, de disciplinar, ¿no? De llevar a cabo una gestión de un conflicto, si ese principio se está teniendo en cuenta. Lo solemos ver cuando hablamos de nuestros hijos, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, mi hijo me ha suspendido el curso, ¿no? A mí me lo ha suspendido, ¿no? Entonces, en esa forma de hablar, muchas veces estamos viendo cómo nos estamos involucrando, ¿no? Si es una educación muy sobreprotectora, muy permisiva, muy autoritaria, o por el contrario, ¿no? Una educación democrática, asertiva, ¿no? Donde se intenta practicar la parentalidad positiva. Este otro principio es muy importante, tiene que ver con el amor incondicional, esto va en el vínculo, todos los padres y madres, salvo excepciones, ¿no? Descubrimos un amor que duele, un amor incondicional, un amor que duele verdaderamente, porque tendemos a sufrir por nuestros hijos cuando en realidad hay que sufrir con ellos y no por ellos. Entonces, cuando aprendemos que el amor es incondicional, entendemos que más allá del comportamiento, de su conducta, tiene que estar en mí el deseo de ayudar a ese hijo a madurar, a desarrollarse, a ese alumno a crecer. Entonces, el amor incondicional tiene que ver con la gestión emocional del propio adulto. Cuando tengo que corregir un comportamiento, tengo que llamarle la atención, lo tengo que hacer desde mi conciencia, desde un equilibrio emocional, desde una gestión emocional, para poder ser en mi forma de comunicar muy, digamos, muy limpia, poder decir lo que quiero decir sin dejarme llevar por mis emociones, sin dejarme llevar por mi ira, sino que el amor esté por encima de todo y, como decía antes, ¿no? Que vea en ese momento la capacidad de ese niño de aprender y no que se me nuble la vista por el error, ¿no? O el comportamiento, ¿no? Otro principio muy importante sería el de educar a través de límites y no de castigos. Hay una diferencia importante. Cuando hablamos de castigar, hablamos de hacer pagar al niño por su mal comportamiento. Cuando hablamos de poner límites, hablamos de entender que si un cerebro no madura hasta los 24 años, esta parte, que es el prefrontal, es la parte más analítica, reflexiva, que hasta los 20 no va desarrollándose. Ese niño, esa niña, ese adolescente, muchos de los comportamientos que va a tener van a ser primitivos, van a ser impulsivos, no van a ser reflexivos. Entonces, en muchas ocasiones van a necesitar que alguien le frene, no que alguien le sancione. Entonces, cuando hablamos de castigo, hablamos de una mirada, interpretar que ese niño se porta mal porque quiere, que tiene una mala intención y que se me quiere subir a la chepa, se me quiere subir a las barbas, me quiere manipular, ¿no? Y desde el miedo lo que quiero es atarlo en corto, pero desde el amor lo que tengo que hacer es limitarle en muchas ocasiones cuando su prefrontal no le está ayudando a tomar las mejores decisiones. El cómo poner límites es lo que los papás y las mamás tenemos que aprender en las formaciones, porque no es fácil. Como cuarto principio, hablaríamos de la empatía. Cuando hablamos de la empatía es cuando no solamente se pone en el lugar de ese niño, de esa niña, de ese alumno, sino que tengo muy claro que yo no soy él. Como yo no soy él, entonces voy a sufrir con él, no por él. Y sufrir con él significa saber acompañar ese sufrimiento, pero entender que ese sufrimiento le va a fortalecer. Entonces, un sufrimiento puede ser la frustración, la rabieta, ¿no? Todo lo que son la gestión de emociones displacenteras. Pasar por esas frustraciones al niño le viene de maravilla, le fortalece, le ayuda a madurar, pero tiene que saber que no está solo y que esa empatía de la que estamos hablando tiene que ver con mi capacidad para saber que tengo que darle a ese hijo todos los recursos que necesita para volar, echando raíces en la familia, que de alguna manera el amor incondicional tiene que cubrir todas mis correcciones para que haya una gestión emocional, que poner límites es mejor que sancionar y que la empatía es lo que me va a permitir ver que ese niño, digamos, en potencia tiene, digamos, toda la capacidad para mejorarse a sí mismo, ¿no? De hecho, educar sería no tanto modificar comportamientos, sino que educar sería hacer que, lograr que ese niño, a través del buen trato, lograr que ese niño, digamos, consiga sacar lo mejor de sí mismo, ¿no? Por eso, ese otro principio es importante cuando hablamos de acompañamiento, de educar con límites. Hablaríamos de que si los castigos no son necesarios, los límites sí lo son, generan seguridad, pero poner límites es un arte. Entonces, para poner límites hace falta tener mi propia inteligencia emocional bien desarrollada como mamá, como papá, como docente, ¿vale? Para poder realmente educar con autocontrol, para poder educar con esa empatía, con ese amor incondicional y tener muy claro qué es lo que ese niño necesita para madurar. Para madurar necesita experiencias y las experiencias muchas veces se tienen que acompañar porque tendemos a explicarle al niño todos los motivos por los que no puede hacer algo
pero el niño simplemente necesita que alguien le impida hacerlo. Entonces, muchas veces no sabemos cómo hacerlo porque es verdad que la asertividad se tiene que aprender, es una ciencia, ¿vale? Cómo comunicamos de forma no violenta, cómo comunicamos de forma asertiva, cómo comunicamos desde mi empatía, desde mi autoestima, ¿no? No nacemos asertivos, sino es que nos tenemos que hacer y eso también es digamos, una asignatura pendiente, ¿no? Entonces, llevamos ya 6 principios, habría que preguntarse, en esta corrección, en esta, digamos, gestión del conflicto, ¿estos principios han estado presentes o no? Y el principio más importante, que es el de la reparación de los vínculos, ¿no? Esto al final tiene que ver con entender que cuando yo me equivoco y yo rectifico, yo reparo la relación, el vínculo con ese hijo, con ese alumno, y yo le reconozco que me he equivocado con esta humildad, ese niño aprende a través de esa experiencia algo muy importante, que es a perdonar. Entonces, muchas veces a los niños les enseñamos a pedir perdón, no les enseñamos a perdonar. Pero cuando yo me acerco a ese niño y le digo, mira, cariño, me he equivocado, te hablo de una forma muy, digamos, desagradable, siento cómo te he hecho sentir y te pido pues que no me lo tengas en cuenta. Si quieres, pues mira, hablamos de ello, nos damos un abrazo. Ese niño está aprendiendo a empatizar contigo, a conectar con tu dolor y a reparar contigo. Esto es un aprendizaje que es sanador 100%. Y por ir terminando, ¿vale? Un principio importante es tener en cuenta que los niños no necesitan tanto refuerzos positivos, no necesitan que les digamos muy bien, qué bien lo has hecho, eres un campeón, sino que necesitan más bien escucharnos a nosotros expresar emociones. Necesitan que nosotros hablemos de lo que sentimos, de lo que pensamos. Por ejemplo, pues hablar de que me siento contenta por lo que has logrado, estoy feliz por ver cómo tú has sacado tus objetivos, o estoy triste por lo que ha sucedido, o sí me he enfadado por lo que ha pasado. Entonces, cuando hablamos de emociones, hablamos de compartir y expresar emociones, no hablamos de reforzar el comportamiento de un niño continuamente, ¿no? Como si tuvieran que depender de nuestro reconocimiento, ¿no? Y por ir un poco terminando, algo que cada vez se le da más importancia y es a las etiquetas que ponemos a los comportamientos de los niños. Entonces, muchas veces le decimos a un niño lo que es por lo que hace. Ningún niño, ninguna adolescente, ninguna persona es por lo que hace. Y esto es muy, muy común, ¿no? Pues eres un vago, eres un desordenado, eres un desobediente, eres un malcriado, ¿no? Eres, cuando todavía no me conoces, no sabes cómo soy, ni yo me conozco, estoy desarrollándome, estoy creciendo, estoy madurando, ¿no? O sea, es como ver el capullico de una flor y sorprenderte cuando hace así, ¿no? Y se ve toda la flor y te sorprendes de los colores y de los pétalos y de la hermosura, ¿no? Si te quedas en la etiqueta, no dejas que ese niño se desarrolle, ¿no? Y descubramos cómo es en realidad. Y por último, ¿vale? Ya sería el principio más importante, es el que tiene que ver precisamente con la legitimidad de las emociones y, por supuesto, el saber poner el amor por delante del error. He intentado resumir de forma súper rápida para que tengamos un marco, ¿no? De que cuando hablamos de parentalidad positiva hablamos de ciencia, pero esa ciencia, cuando la llevamos a las familias, la tenemos que simplificar y tenemos que decir, mira, esto tan complejo, que tiene tanto respaldo científico, que ha habido tantas personas investigando sobre ello, se puede resumir de forma sencilla a través de 10 principios. Ahora, olvídate de esa ciencia tan compleja que aún además seguimos investigando. Quédate con algo muy sencillo. Cuando tú corriges a tu hijo, cuando tú corriges a tu alumno, cuando llevas a cabo una gestión de un conflicto, en esa gestión del conflicto, estos 10 principios se tienen en cuenta, se reconocen, se manifiesta el amor incondicional, se manifiesta, por ejemplo, la asertividad, o vemos que se abusa del refuerzo positivo, o vemos que se abusa del castigo, o vemos que el amor brilla por su ausencia porque somos incapaces de poner el amor por delante del error. Bueno, esa sería una forma de preguntarnos, ¿no? Cómo estamos gestionando una situación, ¿no? Entonces, yo creo que esto podría responder a la pregunta que me has hecho, Heidi, que creo que la hacía un director de un centro escolar, ¿no? Y a gran profundidad, Leticia. Fíjate que han llegado muchas preguntas, a ver si podemos darles trámite. Laura Sánchez nos comenta, ¿cómo favorecer el desarrollo socioemocional en bebés? Me parece que hoy en día todavía se piensa que por ser tan pequeños no sienten. Incluso algunos adultos los etiquetan como controladores,
manipuladores, etcétera. Sí, puedes contestarla brevemente para dar espacio a algunas otras más. Brevemente, si el apego seguro se establece hacia los 9-10 meses, ¿no?, de nacimiento de ese bebé, tenemos que tener claro que un bebé necesita establecer un apego seguro con su figura de referencia. Con lo cual, si tú realmente crees que ese bebé te está manipulando, habría que revisar la creencia y si realmente esa creencia se puede sostener científicamente. Porque a lo mejor te puedes dar la oportunidad de que la ciencia, ¿no?, tire ese argumento y puedas de alguna manera atreverte a pensar de una forma diferente para que cada vez que ese bebé llore y realmente la creencia de que me está manipulando tome, digamos, control sobre ti, pues de alguna manera tú le digas a través de la ciencia, tú puedes rebatirle a esa creencia, ¿no?, y decir, no me está manipulando, me está necesitando y voy a apostar por el apego seguro. Excelente. Ahí va otra pregunta de Mariana Juarcita. ¿Cómo sanar a las y los formadores, ya sean madres, padres, maestros, maestras, etcétera, de la niñez para que sean positivos si ellos han sido violentados y educados negativamente? Todas las personas necesitamos hacer terapia, pero no todas las personas necesitan ir al terapeuta. Entonces, hay que preguntarse cuál es la forma en la que tú realmente te sientes cómoda, puedes, porque hay personas que inician un proceso de sanación y esto se abre en canal y las heridas duelen muchísimo. Entonces, si no tienes establecido ya una relación de confianza con un terapeuta, una persona que te pueda ayudar, un psicólogo, una psicóloga, alguien que te pueda ayudar, si todavía no has iniciado ese proceso y realmente las heridas ya están abiertas, pues tienes que preguntarte hasta qué punto cuentas con una red familiar, social, de confianza que pueda soportar también cuando tú estás pasando por una crisis emocional. Con lo cual, antes de ponerte en manos de una persona, asegúrate que realmente has establecido un vínculo de confianza y realmente tienes el tiempo y la fuerza, la energía, el apoyo social, familiar para realmente hacer ese proceso, ¿no? Porque no siempre, digamos, hoy es el mejor momento para iniciar, digamos, una sanación, ¿no? Pero desde luego que todos tenemos heridas que trabajarnos. Muchas gracias. Quienes han emitido mayores preguntas y no han sido posible responderlas, tengo por seguro que Leticia se va a dar a la tarea de darles respuesta a través de las redes sociales y pues que esta interacción continúe. Tenemos todo un mes hasta el próximo conversatorio donde pueden elaborar sus preguntas. Como última, por el tiempo, te establezco esta. ¿De qué manera entender y reconocer el progreso e impacto de la labor docente en la inteligencia y gestión emocional de las y los alumnos, independientemente de que los resultados muchas veces no son visibles o medibles, que eso es cierto? Sí, bueno, a mí me gusta decir que para mí, por ejemplo, un insulto puede ser un resultado medible. ¿Por qué? Porque el niño que insulta hace un tiempo pegaba y hace un tiempo mordía y ese mismo niño hace un tiempo lloraba y no hablaba. Entonces, muchas veces un insulto puede ser parte de un proceso de mejora. Ese niño ya no llora, digamos, llorar solamente por desesperación, ¿no? Ese niño ya no llora, ya no pega, ya ahora está en un proceso en el que utiliza las palabras y el siguiente paso va a ser que ya no va a insultar, sino que va a ser capaz de expresar de forma mucho más asertiva cómo se siente y pedir ayuda. Con lo cual, muchas veces, un mal comportamiento, como puede ser insultar, dentro de este proceso puede ser un buen resultado, visto de esta manera, ¿no? Porque ese niño ya no está pegando, ahora solo está insultando y dices, bueno, pero eso no está bien. Bueno, estamos en un proceso de mejora y todavía no hemos terminado de trabajar con esa persona, ¿no? Así que siempre esa confianza y esa mirada hacia ese niño y su capacidad para mejorarse a sí mismo. Muchas gracias, Leticia. Fíjate que estarás de acuerdo con una cita que nos comparte Jacinto Itza. Nos dice, una cita de Daniel Goleman. Una persona que está bien emocionalmente está listo para todo, para enseñar, para aprender y para educar. Qué bueno, me gusta, sí, la verdad que sí. Exactamente. Podríamos decir que un padre y una madre que ha desarrollado sus competencias parentales y emocionales tiene más capacidad para gestionar la frustración que le genera a su hijo cuando tiene un comportamiento evolutivo propio de la edad y en lugar de responder desde la ira, tiene la capacidad de entender que ese niño tiene una rabieta y que gracias a que tiene una rabieta va a poder recibir la empatía de su padre, de su madre, va a poder recibir el cariño incondicional, va a poder sentirse realmente arropado. Entonces,
muchos de los comportamientos inadecuados y disruptivos, nos da la oportunidad de decirle a ese niño cuánto te quiero, cuánto te amo. Leti, pues es hora de cerrar. Lamento mucho que se pasa volando el tiempo cuando tenemos temas tan interesantes como los que has compartido con nuestros docentes y docentes este día tan enriquecedor. Vuelvo a repetir, las preguntas serán contestadas posteriormente y tendremos oportunidad de seguir entablando un intercambio con Leticia Garcés Larrea. Ha sido fabuloso escucharte. Agradezco muchísimo toda tu experiencia, tu conocimiento, tu pasión por la educación paterna y agradecerte nuevamente este espacio y cedo la palabra a Denise nuevamente. Hola, muchas gracias Heidi, Leticia. Como bien dijeron, el tiempo se nos pasó volando y bueno, por parte de la Organización de Estados Iberoamericanos y también de la Subsecretaría de Educación Básica, me gustaría agradecerles por su participación, su apoyo en llevar a cabo esta charla. También me gustaría aprovechar el presente para darle las gracias a los intérpretes, a Obed y Gabriela, quien el día de hoy, y como ha sido en los anteriores conversatorios, nos han acompañado y apoyado. Y bueno, también me gustaría cerrar esta entrevista invitándolos al 6º conversatorio que tendrá lugar el próximo 18 de abril a las 4 de la tarde. A todas las docentes y los docentes, a los padres de familia, al público en general que nos ha acompañado el día de hoy. Esperamos poder contar también con su participación en esta 6ª sesión, que para esta ocasión tendremos la participación de Arnaldo Canales Benítez y quien abordará la temática el bienestar emocional del docente en los distintos momentos de la vida del aula. Gracias una vez más a Heidi, a Leticia, al público que el día de hoy nos acompañó. También quisiera recordarles que en nuestra página oficial de la Organización de Estados Iberoamericanos pueden encontrar las cápsulas de estas entrevistas. Igualmente les estaremos compartiendo el material que muy amablemente Leticia nos hizo llegar y que estamos seguros que será de utilidad para todas y todos los presentes. Claro. Pues no me queda más que agradecerles, reiterarles que tendremos otras entrevistas a lo largo de este ciclo escolar y que bueno, también esta cápsula la podrán encontrar en nuestras redes sociales e igualmente Leticia nos apoyará a seguir contestando a las preguntas que el día de hoy nos hicieron llegar. Tuvimos una gran audiencia, una activa participación y bueno, la intención es que todos estos temas sean de beneficio para los maestros de nuestro país. Muchas gracias a todos y espero que tengan muy buen día.